buenos días a todos. Este domingo, primer domingo del mes de julio. Damos gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes que están ya pendientes de este tiempo de transmisión de la palabra de Dios a través de este medio. Amén, damos gracias al Señor porque Dios es bueno y dice su palabra que porque para siempre es su misericordia nos ha alcanzado hoy para poder disfrutar este tiempo de la palabra, ¿verdad? Que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, para usted que está allí, ¿verdad? En su hogar bien cómodo, para recibir y que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar, ¿verdad? Las vidas, cada familia en esta mañana, y estamos agradecidos con Dios por habernos regalado un nuevo día. Así es, una vez más comprobamos que las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Amén, ¿verdad? Si hoy estamos en pie, si hoy podemos llegar hasta cada uno de los hogares, a cada una de las familias, si hoy podemos hacer esta labor que Dios nos ha encomendado, es por su gran misericordia, ¿verdad? Así de que damos gracias a Dios de todo corazón, porque si no fuera por su amor, por su bondad, por su misericordia, difícilmente estuviésemos en este lugar. Así de que reciban nuestro más cordial saludo y reciban muchas, pero muchas bendiciones de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Verdad? Así de que en todo lugar donde nos ven, acá en lo local, en otras áreas de nuestro país y fuera de las fronteras patrias, Dios bendiga a todos, que la gracia del Señor se manifieste en cada una de las vidas. Amén, así es, ¿verdad? La gracia y el Espíritu Santo pues ministre, ¿verdad? Las vidas. Dios es siempre bueno y siempre lo será para con cada uno de nosotros. Y hoy este domingo queremos comenzar una serie de mensajes sobre la fe. Amén. Ya en dos ocasiones hemos tenido nosotros esa campaña de los 50 días de fe, ¿verdad? Y yo creo que esta época es propicia para iniciar una nueva de esta campaña de los 50 días de fe. Durante estos domingos vamos a estar hablando de la fe. Posiblemente en el mes de agosto pues tengamos que interrumpir un poco, porque también queremos dar énfasis a la familia, ya que el mes de agosto es el día internacional de el mes internacional de la familia, y no queremos dejar pasar por alto ese tiempo tan especial para seguir edificando las familias, ¿verdad? No solo de la iglesia, sino todos aquellos que puedan recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios y vamos a ir entrando ya a este tiempo de palabra. Vamos a entrar a este tiempo de palabra. El mensaje que tenemos para hoy es: aumentanos la fe, aumentanos la fe, que fue un pedido, una solicitud de los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces leemos la palabra. Yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, o en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos 5 y 6. Evangelio de San Lucas 17, 5 y 6. Y la pastora nos va a leer la palabra del Señor. Amén. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En el libro de Lucas, capítulo 17, de los versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bueno, cuando nosotros vemos esta palabra que los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Cuando estudiamos en la Biblia, la palabra fe la podemos encontrar en varias connotaciones. Amén. Y, o sea, tenemos que distinguir por lo menos tres tipos de fe. La primera de ellas es la fe salvífica o la fe salvadora. Fe para ser salvos. Muchas veces la gente tiene duda que con solo hacer una oración tienen dudas y son salvos o no. Bueno, es ahí donde viene la fe. Una vez que yo hago la oración de confesión, de arrepentimiento de pecados y recibo a Cristo como mi Salvador personal, por fe
Por fe, somos salvos. yo debo de creer que soy salvo. Esa Amén. se llama la fe salvífica o fe salvadora, ¿verdad? Amén. También tenemos la fe como un elemento del fruto del Espíritu Santo. Amén. La fe como un elemento. Recuerde que el fruto del Espíritu Santo se compone de 9 elementos, ¿verdad? Amén, amén. Y la fe es uno de esos elementos del fruto del Espíritu. Así es. Entonces, como ya lo vimos, fruto del Espíritu, esta fe la da el Espíritu de Dios. Es una fe que tiene que ser cultivada. Cada día con día, amén, así es. Entonces, esa fe la da el Espíritu de Dios. Y es ahí, en esa prácticamente es en la que nosotros nos enfocamos, ¿verdad? Amén. Porque es el Espíritu el que nos ayuda a actuar con fe. Así es. Y también tenemos la fe como un don del Espíritu. Así es, amén. Sí, porque es parte de los dones espirituales. Amén. Entonces, una cosa es como parte del fruto del Espíritu y otra cosa es la fe como un don del Espíritu. Esa fe que sirve para edificar el cuerpo de Cristo. Amén, así Cuando nosotros actuamos por fe y vemos cosas grandes, vemos milagros, damos Amén. pasos de fe, eso edifica al cuerpo de Cristo. Amén. Y el Espíritu la da a quien Él quiere. Lo Así da a es. quien Él quiere, ¿verdad? Así es. Porque eso es lo que nos dice la Escritura en cuanto a los dones del Espíritu, que el Espíritu reparte según Él quiere. Así Pero nosotros nos vamos a encontrar con personas que son personas de fe, pero con una fe tremenda, Así ¿verdad? es, amén. Tremenda. Amén. Nosotros pudiéramos testificar en esta mañana mucho de esto, tanto Así en el es, plano así personal como con personas que nosotros conocemos que han actuado por fe, Así por fe. Entonces necesitamos que nuestra fe sea aumentada, Así ¿verdad? es, amén. Tal vez ya no la fe salvífica. Bueno, para aquel que no ha recibido a Cristo, sí, Sí, la necesita. así es. Pero los que ya recibimos a Cristo estamos seguros. Por lo menos Amén. yo creo nosotros estamos seguros de que somos salvos. Amén. Estamos seguros de que si hoy nos llega la muerte, morimos para Cristo. Así es. Que si hoy viene Cristo a levantar a su iglesia, nos Él. vamos con Cristo, Amén, ¿verdad? así es. Eso lo tenemos seguro, Así es. ¿verdad? Ahora, la fe como parte de ese fruto del Espíritu. En la medida que nosotros buscamos de Dios, en la medida que nosotros vivimos una vida muy cercana a Dios, entonces vamos a ir desarrollando esa fe como parte del fruto del Espíritu. Amén, así Y hay quienes que Dios a través de su Espíritu Santo les da ese don. Así es. Les da amén, ese don. amén. Personas de fe, Así es, ¿verdad? amén, amén. Que es un don ya dado por el Señor. Entonces hacemos esa aclaración. Ahora, cuando los discípulos le dicen al Señor, volvamos a leer el pasaje en Lucas, cuando los discípulos le dicen al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos Veamos la fe. ¿qué nos dice la palabra? Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La semillita de mostaza es una semilla muy Tan pequeña. pequeñita, así es. Muy pequeña. No es ni como el tamaño de un grano de arroz, Así es. mucho menos de frijol o de maíz. ¿Ah? Amén. Es muy pequeña, una semillita muy pequeña. Y el Señor le dice a sus discípulos, si la fe de ustedes fuera siquiera como el tamaño un de esa grano de semillita, mostaza. de ese granito de mostaza, ustedes podrían decirle a un árbol, desarráigate, arráncate de raíz y vete Y plántate en el al mar. Así es. Dice el Señor en otra ocasión que si nuestra fe fuera así, nosotros podemos decirle a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Amén. ¿Verdad? Amén. La fe. Así Entonces, es. la fe necesita ser cultivada, definitivamente Amén. que necesita ser cultivada. Tenemos que empezar a dar pasos de fe. Amén, Tenemos que amén, empezar a así dar es. pasos de fe. Así es. Y es ahí, en la medida que nosotros vamos dando los pasos de fe y vemos cómo Dios se manifiesta, vemos cómo Dios se glorifica,
es ahí donde nuestra fe va creciendo, va en aumento. Amén. Así como decían los discípulos, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, ¿verdad? Amén. Entonces, veamos por qué necesitamos que se aumente nuestra fe. Veamos por qué. Bueno, vamos a estar viendo algunos tópicos, ¿verdad?, acerca de esto. Y el primero de ellos es por medio de la fe nos reconciliamos con Dios. Amén, amén. Por medio de la fe nos reconciliamos con Dios. Amén. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, ¿qué nos dice? Y nos dice Romanos en el capítulo 5, versículos 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así es, amén, amén, así es. Antes de que nosotros entregáramos nuestra vida a Cristo, no teníamos paz con Dios. Prácticamente éramos enemigos de Dios porque estábamos apartados, alejados de Él. Amén. Pero desde el mismo momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestra relación con Dios se restablece, ¿verdad? Esa relación que se perdió allá en el huerto del Edén a causa del pecado original, entonces se restablece y somos reconciliados con Él, y de esa manera nosotros tenemos paz con Dios, ¿verdad? Y todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. También necesitamos la fe porque a través de ella nosotros tenemos entrada a la gracia del Señor, ¿verdad? Amén, amén, y en esa gracia en la cual dice el apóstol estamos firmes. Así es. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, por fe, nosotros tenemos entrada a esa gracia. Así por esa fe. Amén. Por esa fe es que nosotros sabemos, y siempre lo decimos, el apóstol Pablo lo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos por fe de que si hoy partimos de este mundo, nosotros tenemos entrada, ¿verdad? Allá, amén, al cielo, a esa gracia de Dios, ¿verdad?, que nos ha sido dada. Nos gloriamos en esa esperanza divina, ¿verdad? Decimos, bueno, yo sé que nadie quiere morir, nosotros queremos estar en este mundo, pero tenemos esa convicción de que si morimos, nos vamos con el Señor. Amén. Nos vamos con el Señor. Y tenemos esa convicción, y también nuestra familia, nuestros seres queridos, por lo menos esa es una esperanza. Se alimenta. Amén. Y así dice, partió de este mundo, pero se fue con el Señor, Cristo, ¿verdad? Amén. Qué triste cuando una persona parte de este mundo sin haber recibido a Cristo como su Salvador personal. Entonces, por medio de la fe nos reconciliamos con Dios. Amén. Más adelante, por medio de la fe agradamos a Dios. Así es. Por medio de la fe agradamos a Dios. ¿Qué nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6? Y nos dice Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ah, qué bueno, ¿verdad? Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Cuando nosotros somos personas que actuamos sin fe, no agradamos a Dios. No estamos agradando al Señor. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Él. Así es. No estamos confiando en Él. Entonces, Dios mira nuestra actitud, que no confiamos en Él. Así es. No confiamos en Él. Estamos dudando de tantas cosas. Dios nos da el consejo en su palabra, nos dice qué debemos de hacer, cómo debemos de vivir, cuántas cosas nos dice. Pero muchas veces no confiamos en el consejo de la palabra de Dios. Y cuando no confiamos en lo que nos dice la palabra de Dios, entonces no estamos confiando en Dios. Pero cuando nosotros tenemos fe y actuamos conforme a lo establecido en la palabra, entonces es ahí donde nosotros agradamos a Dios. Señor, amén. Lo agradamos. Amén. Entonces, dice el escritor de la carta a los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la manera en que usted agrada a Dios es con su fe, mi hermano, mi hermana. Es con su fe. Y dice, porque es necesario, dice la Escritura,
que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los Entonces, que le buscan. no dudamos del Señor, Así es. no dudamos de Dios. Nos acercamos a Él aunque no le vemos, Así es, aunque no le tocamos. aunque no le podemos tocar, pero le podemos sentir. Así es, Y podemos sentimos la ver su presencia gloria de Dios. manifestada en nosotros. Amén. Con este nuevo día que Dios nos ha regalado. Podemos ver su misericordia Amén, cada así día, es, así con es. el aire que respiramos, Así es, amén. con todo lo que somos y lo que tenemos. Amén, todo amén. se lo debemos a Dios. Gloria a Dios. Todo se lo debemos a Dios. Él. Ahora, Amén. dice que por la fe también creemos que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, Amén. Dios recompensa a los que le buscan. Así es, La amén. búsqueda de Dios Trae recompensa. se revierte en bendiciones para nosotros. Amén, amén. Esa es así nuestra fe. Así Nuestra es. fe es que en la medida que nosotros buscamos de Dios, nuestra vida será diferente. Así es, así es. Amén. En la medida que nosotros buscamos de Dios, nos metemos con Dios, serán diferentes las cosas Así para es, nosotros. Así es, Él se va a manifestar de una manera gloriosa a medida que usted y yo estemos ahí en la presencia de Dios día con día. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Él recompensa a los que le Amén. buscan. Él premia Él premia a los que le buscan. Así es. Él gratifica a los que le buscan. Amén, amén, así es, amén. Tenemos cualquier cantidad de razones para buscar de Dios. Así es, así es. Día con día, momento a momento. Porque ¿verdad? sin Él nada somos, ¿verdad? Apartados de Él nada somos, dice Así la es. Escritura, ¿verdad? Amén. Nada somos. Ahora, ¿por qué más necesitamos que nuestra fe sea aumentada? Porque a través de la fe alcanzamos la victoria. Amén, amén, así es. A través de la fe es que nosotros somos victoriosos. Amén. A través de esa fe Amén. fe en nuestro Dios, esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo ya nos dio la victoria. Así es. Pero así es. muchas Porque veces Él ya venció en sí, esa cruz pero, del Calvario. pero muchas veces no creemos que Él ya lo hizo. Así es. ¿Ah? Amén. ¿Por qué? Porque somos faltos De de fe. fe. Así es. Somos faltos de Así fe. es. No creemos que Él ya lo hizo, Amén, ¿verdad? amén. Entonces nosotros debemos de entender que por medio de la fe alcanzamos la victoria. Amén. Que nos dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 4. Y nos dice, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo Sí. 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Nosotros nacimos de Dios. Amén. Porque nacimos de nuevo el día que entregamos nuestra vida a al Cristo. Señor. Amén. Un día nacimos físicamente hablando. Amén. Salimos del vientre de nuestra madre. ¿Mm? Amén. Así es. Pero cuando nosotros decidimos recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, es ahí donde nacemos espiritualmente, nacemos en espíritu, Amén. nacemos en Dios. Amén. Entonces la palabra dice que lo que es nacido de Dios Vence al mundo. vence al mundo, Amén, vence amén. al mundo. Amén. Y nosotros somos nacidos de Dios. Usted ya recibió a Cristo como su Salvador personal. Usted es alguien nacido de Dios. Amén. Si usted todavía no le ha recibido, hágalo. Así Tiene es. la oportunidad. Así es, entréguele su Tiene vida la al oportunidad. Señor. Si usted tiene vida, tiene la oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén, Hay amén, esperanza. así es. Entonces, dice claramente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Amén, amén, así es. Nadie puede hablar de fe si no tiene a Dios en su corazón. Amén, así es. Nadie. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros cada paso que damos lo damos por fe. Así es. Todo lo que hacemos es por fe. Amén, amén. Es por fe, confiando en nuestro Dios, Así es. que Él va adelante, Amén. que si eso está dentro de su voluntad, va a salir. Amén, amén. Entonces, al menos que no sea la voluntad de Dios, al menos Así que es. Dios vea que Así es. eso no es algo que nos conviene, entonces Dios no lo va a permitir. Así es, amén. Pero todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros emprendamos, Y teniendo debe de esa ser fe con nuestra fe puesta el en Señor. Dios. Amén. Por eso vamos a estar hablando una serie de mensajes Amén. solo para mencionar algunos de ellos. Fe es esperar lo mejor. Así es. Fe es tomar la iniciativa. Fe es arriesgarse. es correr riesgo, Amén. es arriesgarse, Así es. ¿verdad? Para que usted vea algunos Amén. de los temas que vamos a estar tocando en este Amén, tiempo así que es. vamos a estar hablando de la fe. Entonces, dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Así es. Nuestra fe es Amén. la victoria que ha vencido al mundo. Amén. Qué bueno, mis hermanos. Usted debe de cultivar su fe, cultívela.
Amén. como parte del fruto del Espíritu Santo. Así es Cultívela, dé pasos de fe, dé pasos de Así fe, es. dé pasos Amén. de fe. Y Dé no pasos de dude, fe. y no duden lo que Dios puede hacer. Así ¿verdad? es. Así Para es. Dios no hay nada imposible. Así es. Y esa es nuestra fe. Amén. Que aquello que es difícil e imposible para los hombres, para nuestro Dios es posible. Todo es posible al que cree, dice la palabra. Ah, ¿verdad? así es, al Amén. que cree. Bueno, Amén. entonces, pero el que cree tiene que ser una persona de fe. Así es, amén. El que cree es una persona de fe. Amén. De fe. Dar esos pasos de fe. Amén. Dar esos pasos de fe. Sí, ojo, ojo. Yo quiero hacer esta salvedad porque lo he venido diciendo. Nosotros tenemos fe que Dios guarda nuestras vidas. Amén, así es. Tenemos fe Así es. que Dios está al control de nuestras todo. vidas. Así es. Pero el hecho de que yo tenga fe no quiere decir Que que me yo voy a voy a exponer. actuar deliberadamente y exponer. Yo siempre pongo un ejemplo. Irresponsablemente. Usted tiene fe que Dios guarda su casa, que Dios cuida su casa. Amén. Usted se va de viaje con su familia, usted sabe que Dios guarda, que Dios protege su casa. Amén. Pero usted viene y cierra su casa, le pone llave a su casa, pero usted tiene la confianza de que Dios cuida su casa y usted se va. Pero usted no va a venir y va a tentar al Señor y va a decir, voy a dejar abierto, voy a dejar portones abiertos, Porque Dios puertas cuida. abiertas, porque Dios cuida mi casa. Esa No, es una no. irresponsabilidad. Ahora, si a usted por un olvido, óigame bien, se le quedó una puerta abierta, Dejó créalo las de llaves que puestas, ¿sabes? créalo que Dios va a tener el cuidado porque fue un Amén. olvido, no es porque usted está tentando a Dios. Así Entonces no confundamos tener fe con ser irresponsables, ¿verdad? Así es. No, una cosa es tener fe, hay que tener fe, pero el hecho de que somos de fe no vamos a ser irresponsables. Así es. Tenemos que actuar con suma responsabilidad. Así es. Amén, ¿verdad? amén. El Señor nos enseña a eso, Amén. a ser responsables en cada uno de nuestros actos. Así es. Por eso Él nos da sabiduría a nosotros, así ¿verdad? es, así Entonces, vamos, veamos esto. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, Así es. nuestra fe. Victoria sobre sobre las fuerzas del mal y todo. Así es. En Efesios 6:16, cuando el Señor habla de la armadura, Amén. ¿qué nos dice en el versículo 16? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. Amén. Un guerrero en su mano, bueno, si era diestro, en su mano izquierda tomaba el escudo, aquello metálico. Cuando el enemigo venía y el enemigo empezaba con la espada, con la lanza, él se defendía con su escudo. Y en su mano derecha tenía su espada, Así la es. espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, literalmente hablando, el guerrero se defendía con su escudo y tenía su espada para atacar. Espiritualmente hablando, la fe es nuestro escudo. Amén. Y la palabra de Dios es la espada con que tenemos. atacamos. Usted y yo debemos de tener fe, Amén. pero debemos de tener la palabra, palabra. Así es. Por eso, Pues, día con día debemos de estudiar nosotros la palabra. Un día de estos miraba a alguien, pues, por ahí orando por un enfermo. Orando por una persona que está afectada de coronavirus. Reprendió demonios, dijo un montón de cosas, que acto, que no sé qué, que declaro, que decreto, y empezó a decir un montón de cosas, pero en ningún momento mencionó la palabra de Dios. En ningún momento. No. Con nuestra fe nos defendemos de los dardos de fuego del maligno y atacamos con la espada del Espíritu. Amén. Cuando yo oro, debo de decir enfermedad. Mi Cristo dice, mi Dios dice en su palabra que el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Al diablo le duele eso, lo ataca usted con eso. Así es. ¿Ah? Y tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando Satanás vino a tentar al Señor. Con la palabra. Y él le salió con la palabra. Escrito está, le decía, ¿verdad? Él sabía y tenía, ¿verdad?, esa certeza lo que la palabra decía, y que conocer día a día la palabra para poderle hablar al enemigo. Cuando nosotros oramos por un enfermo, debemos de declarar la palabra de Así Dios. es, amén. Declarar las Amén, promesas de así Dios. es. Declarar. Amén. El Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo pongo mano en Así esta es, persona. amén. ¿Ah?
declarar la palabra. Amén. Señor, tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Al diablo le duele eso. Amén. Son latigazos que le caen al diablo. Así es. Con la espada del Espíritu. Así es. Entonces, el escudo de la fe y la espada del Espíritu en la Amén, otra que es mano, la ¿verdad? palabra de Así Dios. tenemos que actuar como hijos de Dios. Amén. ¿Por qué más tenemos que pedir que nuestra fe sea aumentada? Así es. Porque por la fe se logran cosas imposibles. ¿Qué Amén. dice el versículo 6 del pasaje que leímos a manera introductoria? Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como mostaza, podría decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Sin fe, ¿cómo le vamos a decir a una enfermedad que se vaya de un cuerpo? Así es. ¿Mm? No podemos. Sin fe, ¿cómo vamos a declarar sanidad en una vida? No podemos. No podemos. Así es. No podemos. Tenemos que tener esa fe. Si tuvieres fe, Así es. como el un tamaño grano, del granito de la semillita de mostaza, como usted quiera llamarle, tú le puedes decir a este árbol, el sicómoro era un tipo de árbol allá Amén. en el Medio Oriente, Así es. desarráigate, arráncate de raíz, Así es. de raíz, Ajá. y plántate en el mar, y os obedecería. Desde el punto de vista humano, eso es imposible. Yo no Así le es. puedo decir a un árbol, Así es. No desarráigate. podemos. Así es. No, tengo que agarrar una pala, una piocha, una Y barra empezar a o escarbar una máquina, todo. empezar a escarbar para sacarlo de raíz Así es. y después llevarlo allá A al otro mar, lugar. Así es. llevarlo allá, Amén. humanamente hablando, Así es. pero espiritualmente hablando. Sí podemos. Y hacerlo. sobre todo con esa fe en Dios. O sea, Podemos el decirla. Señor presenta esta figura, Así es. la presenta, ¿verdad? Yo sé que Amén. de qué nos sirve decirle a un árbol, arráncate y vete al mar. No sirve de nada. Pero el Señor presenta esta figura para decirnos realmente lo que es la fe. Así es. Que para la fe no hay nada imposible. Así es. Porque a través de la fe nosotros podemos hacer Así es. cosas que Grande. humanamente son imposibles. Así es. Por eso el Señor dice en su palabra que aquello que es difícil e imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Para Dios Amén. es posible. Amén. Así es. Entonces, el Señor Jesucristo dijo: cosas más grandes que las que yo hago, ustedes van a pueden hacer. Así ¿Por es. qué? Porque Él nos está dejando su Santo Espíritu. Amén. Para que el Espíritu Santo nos colme, nos llene de fe. Para que el Espíritu Santo, como parte de ese fruto de Él, pueda depositar esa fe en Amén. cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Así ¿qué es. tenemos que hacer para que nuestra fe sea aumentada? Tenemos nosotros que Una búsqueda de Dios. Una búsqueda del Así Santo es, tener Espíritu de esa Dios. intimidad con Dios día a día. Entonces va a venir la fe como un elemento del fruto del Espíritu. Así es. Amén. Y para algunos va a venir la fe como un don del Espíritu. Así es, como Dios. un don del Espíritu, Así es, ¿verdad? amén. Yo conozco personas que tienen el don de fe. Así es. El don de fe. Amén. Personas que cuando se plantan en algo y dicen por fe esto va a ser, Así y es. Dios se los cumple, Amén, ¿verdad? amén. Es un don, es un don. Amén. El hecho de que alguien actúe de determinada forma, de determinada manera, no quiere decir que yo voy a correr a actuar, porque la fe de él es una y la mía es otra. Así es. A Y la cada mía es otra. quien, dice la palabra, Dios le da la medida de fe. A cada uno de nosotros Él nos da nuestra medida de fe. Sí, entonces debemos y la vamos cultivando, tenemos Así que irla es, desarrollando, tenemos que irla ¿verdad? desarrollando, Definitivamente. cultivando, que Él nos aumente día a día la fe. Yo estoy padeciendo una enfermedad y soy una persona de fe y decido no tomar un medicamento, es porque mi fe es fuerte. Así es, está bien Ahora, arraigada. si mi fe no es arraigada y dejo de tomar el medicamento, yo ya sé lo que me va a esperar. Así es, la Ah, muerte. El que es de fe viene y dice: yo no voy al médico, yo no voy a tomar un Así es. medicamento por fe. Así es, Dios me soy va a sano. salvar, Así ¿verdad? es. Pero hay que ver hasta dónde está su medida de fe. Amén. Hay que verla, Amén. ¿verdad? Así es. Entonces, mantengamos esa relación con Dios, Así esa es. relación con el Amén. Santo Espíritu de Dios, Amén. para que nuestra fe sea aumentada y podamos nosotros ver cosas gloriosas
Cosas grandes e imposibles para los hombres, pero que para nuestro Dios son posibles, las vamos a ver como parte de ese fruto del Espíritu Santo. Amén, y amén. las vamos a ver como ese don del Espíritu Santo. Amén, para así muchas es, vidas. así es. Que Dios aumente nuestra fe, Amén. que el Señor aumente Cada nuestra fe día día con día. pueda aumentar. Y hoy más que nunca Así es. necesitamos Así es. ser personas de Amén, fe. amén. Hoy más que nunca necesitamos actuar con fe. Fortalecernos en esa fe, ¿verdad? La situación que estamos viviendo, No es fácil. y una vez que esta situación de una o alguna manera se logre controlar, lo que espera la economía mundial y cuantas cosas, pérdidas de empleo y todo, ahí entra en juego su fe. Así es. Su fe. Ahí Amén. entra en juego su fe. Amén, así ¿Ah? es. ¿Cuántas veces usted no tenía ni qué comer un día? Oró a Dios. Y cuando menos usted acordó, Dios lo sorprendió y mandó a alguien Así es. para que le llevara determinado alimento o algo para que Amén, usted amén. pudiera suplir su necesidad. Así ¿Cuántas veces usted estaba necesitado de dinero? Usted estaba preocupado, pero por fe creyó y confió en que Dios iba a proveer. Y Dios mandó algo. Y Dios mandó, Dios puso a para alguien. poder llevarlo. ¿Ah? Entonces, Así es. eso es nuestra fe y hoy más que Amén. nunca necesitamos ejercitarla. Así es. Ejercitarla. Así es. Ponerla Amén. por obra, ponerla Amén. por obra, ponerla en práctica. Amén, que nos Pero aumente cada día cada debemos día, decirle, Señor. Espíritu Santo, aumenta mi fe, Aumenta mi fortalece mi Amén. fe, Así es, así es. Amén. fortalece mi fe. Así es. Sabemos que el enemigo quiere sembrar duda en Así es, nosotros. a veces el enemigo llena de tantas cosas. ¿Cómo es que Dios está contigo? Y mira lo que estás pasando. Ahí es donde nosotros tenemos que tener autoridad y hablarle con la palabra al enemigo, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que está ahí para ayudarnos, para fortalecernos y para proveer todo lo que nosotros necesitamos. Así es, así es. Que Dios pueda, según su fe, según su medida de fe, que Dios hoy pueda tomar Así su carga y es. su necesidad. Amén. Aquellos que Ejercite están su fe. enfermos, que Ponga Dios en las pueda manos de glorificar. Dios su salud física. Así es, amén. Ponga en las manos de Dios su salud espiritual. Amén. Ponga en las manos de Dios sus finanzas. Ponga en las Así manos es. de Dios su familia. Amén. Si usted no tiene un empleo, póngalo en las manos de Así Dios. es. Cualquier carga, cualquier necesidad que esté agobiando, hoy Póngala. ejercite su fe. Así Ejercite es. su fe y después testifique a otros de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Testifique a otros. Amén. Ahora mismo su fe tiene que ser ejercitada. Su Aumentada. fe tiene que ser puesta Amén. por obra. Por Así obra. es. ¿Ah? Y usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Usted la va a ver. Hay que ponerla en práctica. Se lo digo, la iglesia sabe, la iglesia conoce los pasos de fe que hemos tenido que dar como Amén, pastores, así es, amén. cuántas cosas Dios ha hecho en su momento por esos pasos de fe, más de alguien, algún incrédulo por ahí, más de alguien me criticó por algo que íbamos a hacer, pero cuando vieron lo que Dios hizo, más Amén. bien vinieron y me dijeron, pastor, perdone. Pero es que tenemos que dar pasos de fe. Así es, amén. Tenemos que dar pasos de fe. Así es. Si usted nunca ejercita su fe, usted no se va a dar cuenta No se va a cuán grande arriesgar. es su fe. Si No usted se va a nunca se arriesgar. arriesga, si usted Así nunca es. toma la iniciativa, nunca se va a dar cuenta hasta dónde llega su fe. Así es. Nunca se va a dar cuenta. Y nunca se va a dar cuenta de lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Amén. ¿Mm? Amén. ¿Ah? Tenemos un Dios grande y poderoso que todo lo puede. Damos gracias a Dios por Amén. su palabra, Gracias ¿verdad? al Señor, Y así es. recuerde que las prédicas venideras, en la medida de las posibilidades, estaremos hablando de la fe. Así A es. excepción tal vez del mes de agosto, si Dios nos permite llegar allí, Amén. que vamos a estar hablando Hablando temas de la familia Así también, es, en el mes ¿verdad? de la familia. Entonces, pero mientras tanto, vamos a estar hablando de la fe. Amén, Vamos a amén, estar hablando así de la es, fe, así ¿verdad? es. Oramos. Amén. Vamos a darle Yo creo que gracias usted al Señor. ahorita en este mismo momento comience a ejercitar su fe. Así es, amén. Yo no conozco su necesidad. Amén. Pero Dios Dios se sí la la conoce. conoce. Dios conoce. De algunos puede ser que la conozca, Así es. pero de otros no. Pero Dios sí conoce su necesidad. Así es. Dios sabe cuál es su situación. Amén. Dios sabe cuál es su problema, Así es. cuál es su necesidad, Así es. qué cosas le están atribulando, Sí, su qué salud cosas le está están cargando. quebrantada. Dios sabe. Así es. Si su salud está quebrantada, Dios está para glorificar. Oremos.